sea, la pregunta sería propiamente esa, ¿no? Que si será normal que todavía, o no sé si normal, pero será beneficioso para el psicoanálisis que todavía se den esas decisiones en el propio psicoanálisis de manera interna. Yo creo que hasta cierto punto es inevitable. Es la naturaleza, digamos, de nuestro trabajo. El material con el que trabajamos son fundamentalmente la realidad conceptual. Trabajamos con conceptos, con ideas, con abstracciones, con modelos. Trabajamos el sufrimiento psíquico generado por cierta estructura social, este malestar en la cultura, como lo llegó a mencionar Freud. Y obviamente habrá diferencias culturales, históricas, de clase inclusive, ¿no? No es lo mismo la neurosis que se da en la burguesía, en las clases altas, privilegiadas económicamente, a la neurosis que podemos ver en la clase obrera. El tipo de sufrimiento, cómo se sufre, cómo se le atiende al sufrimiento en las diferentes clases sociales, cuál es el origen social del psicoanalista. Si es un psicoanalista que viene de la clase obrera, si es un psicoanalista que tiene un origen en otro nivel social, todo eso genera perspectivas diferentes de la realidad. Y obviamente esas perspectivas diferentes se van a ver reflejadas en la manera como conceptualizamos la realidad del inconsciente, de la sexualidad, ¿sí? El del sujeto, para usar términos más actuales, ¿no? Y esas diferencias pues van a provocar a veces roces y conflictos. A mí me parece que es hasta cierto punto esperable que ocurran estos conflictos o estas diferentes posturas, ¿sí? de clases o de escuelas en el psicoanálisis. Ahora, esta institución psicoanalítica nace con la misión fundamental de proteger al psicoanálisis. Freud decía solamente, hay gente que se dice psicoanalista y no es psicoanalista, decía Freud. Solamente serán psicoanalistas reconocidos los que pertenezcan a una institución afiliada a la Asociación Psicoanalítica Internacional y que su nombre esté incluido en la lista, en el roster de miembros. ¿Sí? Eso lo escribe en el artículo de la historia del movimiento psicoanalítico. ¿Por qué? Porque de pronto había gente que quería aprovechar y se decía psicoanalista y decía que hacía psicoanálisis, pero era simplemente una manera de aprovechar un cierto mercado que estaba surgiendo. Y a Freud le preocupaba que esa gente pudiera desprestigiar al psicoanálisis. Por eso esta misión de proteger y esta función legitimante. La IPA termina siendo o empieza siendo una institución legitimadora de sus miembros. Los que pertenecen, los que son parte de la IPA, los reconocemos como psicoanalistas. Los que no pertenecen no tienen derecho a utilizar el nombre. O sea, hay como una especie de patente, ¿no? Solamente se pueden llamar psicoanalistas los miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es que eso me resulta muy interesante, por eso lo menciono, como estas dudas que me surgen de manera ambivalente, porque me pregunto que actualmente entiendo toda esta historia, cómo se viene formando, lo necesario que era acotar, pero entonces en la actualidad lo siento así, con ambivalencia, ¿no? Como, pues claro, por un lado me parece que el que pase por la ley, pues le da al fin de cuentas un lugar al psicoanalista. Por ese lado lo pienso, ¿no? De regularizar, pero por otro lado también lo pienso como, no sé si sea igual, pero va también como en forma de duda para ver usted qué piensa. Yo lo pienso en el sentido de, por ejemplo, un músico que no pasa por una escuela de música, no podría ser llamado músico si es artista, si tiene muchos años, si te ha ganado premios, si es reconocido, etcétera, si tiene un buen trabajo como músico. O sea, entonces no podría ser llamado músico porque no está avalado por un título, porque no pasó por una escuela de composición y lee notas, etcétera. O sea, en ese sentido lo pienso también ambivalente, ¿no? Como, bueno, entiendo que hay un lugar donde te acota, pero entonces, ¿qué hay de lo otro, no? ¿Qué hay de la práctica, de la formación, de la experiencia? Entonces, pues no lo sé. O sea, no sé si a lo mejor es muy atrevido compararnos con los músicos o si es algo similar.